tengo la oportunidad de estar aquí junto con todos ustedes que el Señor fue permitiendo hablar. Y así ha ocurrido pues en muchos lugares de América Latina, donde ha llegado, donde ha permitido el Señor llegar y redescubrir precisamente esas verdades de su palabra. Y pues a través del análisis con todas estas cientos de personas que he podido hablar o tener contacto, el tema ha sido siempre en el fondo la identidad, lo que vamos a hablar hoy. Y pues han surgido extremos, porque pues por un lado, cuando una persona ha llegado a conocer sobre las raíces hebreas o el tema de Israel o que los judíos, etcétera, entonces surge una especie de polarización al respecto y se pierde el equilibrio. Porque por un lado vienen otros que abrazan como con una especie de religiosidad un poco extrema y han terminado convirtiéndose al judaísmo rabínico. Y todo lo hacen al modo judío y si no es así entonces está mal y no saben distinguir pues precisamente que el judaísmo no es a corte de hoy la expresión de la fe bíblica, no lo es. El judaísmo es una religión basada más que todo en la tradición que se ha desarrollado con el tiempo en torno a la escritura, pero no emana de la escritura. Entonces, hoy vamos a tratar de distinguir algunos aspectos entre lo que es lo judío y lo que es lo bíblico y quiénes seríamos nosotros en tal caso. Porque entonces el otro extremo, el que no se va hacia los judíos, el otro extremo termina rechazando básicamente lo que huela a judío, surge como esa especie de antisemitismo o un miedo en el fondo quizás. O de repente el no tener claro qué es y qué no es, lo termina como alejando y regresando nuevamente de pronto al cristianismo tradicional, pues que de pronto un poco ilustrado, pero sin estar plenamente identificado. ¿Y qué ocurre? Pues que esa falta de ubicación con la escritura es lo que ha mantenido la crisis en los últimos, ¿qué le diría yo?, 14 años aproximadamente. Eh, yo conocí al Señor cuando yo tenía 15 años y bueno, por un lado, pues mi familia es judía, digamos, de genética, de biología, pero a partir de mi abuelo en adelante fuimos criados normal, en un ambiente colombiano, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Sin embargo, pues cuando en mi persona el Señor me llama, ya yo venía pues indistintamente aparte de religión, aparte de todo, ya el Señor me había permitido aprender hebreo desde los 13 años y pues conocer otros aspectos de la cultura judía. Y no lo sabía tan claramente por qué. Simplemente esto, ¿no? La judeidad y hasta allí. Y sin embargo, pues cuando el Señor me llama, no sé, fue una experiencia muy interesante porque el enfoque siempre fue hacia el Evangelio. Y pues tener acceso a la lengua hebrea, luego al arameo, luego al griego, porque fue un proceso imparable. A los 13 años yo empiezo, a los 15 el Señor me llama, pero eso no interrumpió para nada esa formación que el Señor me había permitido. Entonces arranca esa preparación y ese recorrido y pude acceder desde muy temprana edad a muchísima literatura judía, sea el Talmud, sea el Zohar, los Midrashim, etcétera, una cantidad de literatura que todavía no está disponible ni siquiera en inglés. Y bueno, aparte de eso también sabía inglés y pude acceder a otra información que todavía no está en español y así sucesivamente. Así que, ¿por qué decirlo de otra manera? He estado leyendo, sumergido en estos 17 años en todo lo que es la literatura judía, judaísmo, Israel, sionismo, etcétera. Hasta he leído y hojeado, me he documentado sobre Kabbalah también. Y no, definitivamente he visto, por ejemplo, muchos
que han terminado abrazando la Kabbalah y está mal, me explico, está mal, porque no saben lo que es la Kabbalah. Y lo he dicho muy francamente, he dicho a las personas, mira, alguien que se precie o quiera decir que es cabalista tiene que hablar arameo. No puede ser cabalista y no hablar arameo, eso es una contradicción. Tienes que saber por lo menos leer el Zohar en arameo. Porque si tú vas a estar dependiendo siempre de lo que una traducción te induzca o de un comentarista te induzca, no está bien. Los maestros en las congregaciones, inclusive pues cristianas en general, todo creyente, maestro, tiene que hacer el esfuerzo mínimo de por lo menos aprender a leer una lengua bíblica, para que sepa ir a un diccionario, sepa investigar y sepa escudriñar. Pero bueno, todo esto precisamente lo estoy comentando, es para que entonces nos ubiquemos nosotros. ¿Y qué somos nosotros? No somos judíos espirituales ni nada de esto. A menos que alguno entre ustedes pueda demostrar una genealogía, tendrá la libertad de decir, bueno, yo soy judío, porque aquí está mi genealogía. ¿Ya? Y sin embargo, pues hasta allí, sin hacer mucho alarde de eso. Pues sí, soy judío. El otro que no tiene genealogía, ¿qué es entonces? Bien, la expresión central, neutral de la escritura es una profecía que se encuentra en Éxodo 19. Cuando el Señor le dijo a Moshe, le dijo, y ustedes serán para mí Goy Kadosh. Goy Kadosh. Abraham, cuando Dios lo llama y le cambia el nombre, le dice que iba a ser padre de multitud de Goyim. Entonces, últimamente yo he venido diciendo eso a las personas cuando me preguntan, ¿y qué somos? Pues Goy Kadosh, porque inclusive si pudieras llegar a tener una genealogía judía, eso hoy es claro, ¿no? Que no hay razas, eso está perfectamente determinado. Habrán grupos humanos, tal vez grupos étnicos, habrá quizás sociedades más conservadas que otras culturalmente, lo que sea, pero ni siquiera el pueblo judío está exento de esa especie de mestizaje. Acordémonos que la misma genealogía del Señor Yehoshua está integrada por una que otra gentil. Está Ruth la Moabita, está Rahab la de Jericó, y así sucesivamente. Inclusive Yosef, el patriarca, se casó con una egipcia, y así sucesivamente. Entonces no hay una pureza de una raza judía, que eso es lo que algunos extremos han querido de pronto plantear, radicales en todas partes que hay. Entonces, la identidad nuestra se debería empezarse a concentrar en esa expresión bíblica que se la dijo Moshe a todos los que estaban allí. Porque hay que recordar que, así en un resumen, ¿no? Yo creo que ustedes ya todos son maduros y lo han leído y lo saben. De los hijos de Noé elige la rama de Shem. Luego de Shem vienen todas las generaciones sucesivas. Aparece Eber, el hebreo. De ahí sale Abraham, que es llamado también Abraham el hebreo. Hasta ese punto, estar en conexión con el Dios de Israel era ser hebreo, hasta el punto de Abraham. Abraham el hebreo. Y todos los que eran de su ejército, sus siervos, sus familiares o descendientes de allí, iban a ser hebreos, del clan de Eber el descendiente de Shem. Así que hizo Dios una elección semítica en ese momento. Hasta ese momento, ser del Dios era volverse semítico, hablando como un poco sociológicamente, ¿verdad? Y bueno, un poco más que semítico, más específico, bueno, hebreo, porque fíjense ustedes, esto sonará extraño, pero por muy radical que se presente como opuesto, los ismaelitas son hebreos. El pueblo árabe es hebreo. Eso a algunos les ha sorprendido un poco. Claro, es que ese es el sentido histórico. Si Ismael es hijo de Abraham, Abraham es el hebreo, pues Ismael es hebreo también. Pero ¿qué pasa? Que hoy el mundo ha presentado una visión totalmente como antagónica entre musulmanes y judíos y entre islámicos y
o árabes y hebreos, etcétera. Resulta que árabe no es tan distinto, son de esencia hebreos, hay que decirlo. Luego de Abraham el hebreo sale Isaac el hebreo, Jacob el hebreo, y es con Jacob donde se comienza a especificar algunas cosas interesantes, porque es Jacob a quien se le llama que de su descendencia saldría a través de José y luego de Efraín la plenitud de los gentiles. Cuando vamos a aquella bendición en Génesis, por allá en el capítulo 44 en adelante, vemos que Jacob, el hebreo en ese momento, a quien ya se le ha puesto su nombre Israel, que significa Dios pondrá el príncipe. Israel no significa el que pelea con Dios o algo por el estilo. Israel significa es Dios pondrá el príncipe o Dios ejercerá principado. Israel. ¿Qué ocurre? Jacob, quien es llamado Israel, apenas tiene 12 hijos, que son los que tuvo con todas las mujeres a las que ya sabemos que accedió, por error, por presiones, por falta de carácter o lo que sea. Sin embargo, pues salieron esos 12 hijos. ¿Qué le vamos a hacer? Y su hija Dina. ¿Qué pasa? Estos 12 hijos, uno de ellos, como todos sabemos, ¿no? Había una primogenitura. El candidato primogénito era en este caso Rubén, ¿verdad? Porque hemos de recordar y tener presente que la palabra hebrea Bejor no significa primer nacido. Bejor significa primer heredero. Por eso el primogénito en la escritura muchas veces no fue el primer nacido, sino el último. Fíjense ustedes, el rey David tuvo 10 o 11 hijos, si mal no recuerdo, y escogió fue a Salomón el último. ¿Por qué no escogió el primero el Señor? Fue el último. En este caso, Jacob, el hebreo, quien es llamado Israel en ese momento, tiene 12 hijos y el llamado a ser heredero, primer heredero, fue José, que fue su penúltimo hijo. ¿De acuerdo? Yosef. Y sin embargo, ahí ocurre algo inusitado, y es que paralelo a que Yosef fuese declarado el dueño de los derechos de la primogenitura, o sea, de la primera herencia, Judá, que es otro de sus hijos, el padre de la tribu de Judá, es declarado en la bendición como la fuente de los reyes de Israel. Entonces ahí ya tenemos un movimiento interesante, porque vamos a tener y no debemos perder de vista la rama de Yosef y la función que va a cumplir como primer heredero, y Judá como aquel simplemente de quien van a venir los reyes, y la bendición que se le dio, que iba a preservar el cetro y la legislación y todo lo demás. Estas dos cabecillas, como dentro de sus 12 hermanos y sus 12 familias, van a mantenerse así paralelas, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Que cuando Jacob bendice a Efraín, el hijo de Yosef, hasta ese momento todos hebreos, todos, digamos, hijos de Israel, Jacob, entiéndase. Efraín, de alguna manera curiosa, Dios pone en la boca de Jacob el decirle que de la descendencia de Efraín, el hijo de José, iba a venir la plenitud de los gentiles. Allí en ese momento quizás no eran más de 200 personas ya a esa altura. Recordemos que Jacob descendió y fueron 75 personas las que estuvieron, 75 hebreos los que estuvieron en Egipto. Fueron 75 hebreos los que bajaron a Egipto, incluyendo a Yosef. En ese momento cuando va a morir Yosef, Jacob, cuando va a morir Jacob, ya han nacido algunos otros hijos, ¿verdad? Por eso estoy hablando de un poco más. Supongamos que hayan sido 100 en números redondos, ¿verdad? 80, para no exagerar mucho. 80 hebreos en total. Ahí, un pequeño grupo recogido. 80 hebreos, y uno de esos le está diciendo a uno de los nuevos descendientes que va a ser la plenitud de los gentiles. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es la palabra gentil?
La palabra goy en hebreo indica un grupo humano que no tiene identidad cultural, ni genealogías, ni idioma matriz, materno. ¿Me explico? Entonces, un goy básicamente es un pueblo mestizo. Un pueblo que no sabe, bueno, yo soy como 70% francés y 30% o 20% español y 10% catalán. Bueno, ¿yo de dónde soy? Parece que soy como de todos lados, ¿no? No puedo decir enteramente soy francés, ni soy español, ni soy catalán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo como un poco de ambos y mi lengua materna con que no, yo nací fue en el País Vasco y hablo ese euskera, pero wow, está como súper complicada la cuestión, ¿cierto? Eso es lo que hace un goy. Por ejemplo, Colombia es un país icónicamente goy. Aquí había indígenas, por ejemplo. Aquí al corte de hoy todavía hay 67 lenguas indígenas aquí en este país. Yo me quedo impresionado. Hay pueblos indígenas aquí de plano. Llegan los colonizadores españoles y vascos aquí, traen negros africanos, ¿de acuerdo? Así que podrá imaginarse esa mezcla de indígenas, negros, europeos, y luego vienen las inmigraciones hacia principios del siglo XIX, vinieron aquí judíos y árabes, huyendo pues también de las persecuciones, de las cruzadas, la Inquisición, luego la guerra de Alemania, los nazis. Aquí hubo muchos judíos y producto de esos estoy yo también aquí. Pero fíjense ustedes, hay una mezcla, hay un mestizaje de muchísimos grupos humanos. Y Colombia es un gran crisol muy, muy evidente de todos estos grupos étnicos. Y aquí se produjo todo esto. ¿Qué ocurre? Que a corte de hoy, aquí la gente no sabe de dónde es. Aquí inclusive la gente desconoce de dónde eran sus abuelos a veces. Allí está cerquita, son 2 generaciones y ya no saben de dónde vienen. Entonces, así, pues esa es la definición de la palabra goy. Aquí se habla castellano, pues una lengua que si lo veo como nativo es una lengua extranjera, ¿ya? Porque aquí las lenguas eran de los pueblos indígenas, pero sin embargo se aprendió castellano y ahora hablamos un castellano distinto al de ustedes allá en la península y así sucesivamente. Eso es una gran ilustración de lo que es la palabra goy. Cultura, pues aquí hay una cultura autóctona, pero también hay cultura extranjera, cultura ahora de Estados Unidos, la globalización, en fin, eso hace característica a un goy. Prácticamente, como dirían hoy, sería ciudadano del mundo. Sí, básicamente, ¿no? De aquí y de allá, de todas partes. Eso es un goy. Hoy, en cambio, un judío pues puede trazar su genealogía hacia un pasado remoto. Todavía hay algunas personas en Israel que pueden acreditar ser descendientes del rey David. Fíjense ustedes, hay unos que pueden acreditar su linaje levítico todavía hasta bastante tiempo atrás y así sucesivamente. Entonces, hay que entender la palabra goy. Goy, entonces, estoy hablando históricamente de la época de los hebreos. Entonces, si no eras hebreo, básicamente eras de otra nación, porque acordémonos que en Génesis hay 70 naciones, tan identificadas y tan suyas como lo eran los hebreos. ¿Ya? Entonces ahí los camitas, los hijos de Cam y todos los descendientes de ellos eran pueblos bien definidos. Los hijos de Jafet, pues los grupos indoeuropeos. Entonces, por ejemplo, pueblos antiquísimos como el pueblo griego, el pueblo, de alguna manera, si se puede decir, hindú, en su esencia o en su mayoría, el grupo de gente de China, el grupo de gente de Rusia, los eslavos, son grupos humanos muy identificados, cuyas lenguas son antiquísimas, por ejemplo el sánscrito, el latín, el griego, el alemán inclusive, son lenguas muy antiguas, de las cuales han surgido otras. Y así sucesivamente. El chino es una lengua matriz allá en el oriente, extremo oriente, que si bien se distingue y no tiene nada que ver
en esencia con japonés y todo, pero sí los influyó muchísimo. Y es la lengua madre de todo el lejano oriente. En África ocurre lo mismo. Egipto, la nación egipcia antigua, ¿verdad? No la de hoy, que no tiene nada que ver, influyó sobre todas las naciones alrededor de ellos. Y así sucesivamente. El pueblo vasco, a propósito, al que le tengo muchísima admiración y quizás también con el cual tenga alguna genética lejana, ¿verdad? Por eso quizás mi apego a la lengua vasca y todo lo demás. El pueblo vasco es un pueblo antiquísimo que tiene su identidad y su lengua. Y ustedes sabrán mejor de eso que yo. Están por allá, ¿verdad? Y conozco toda la historia y me interesa inclusive estudiar la lengua vasca por su antigüedad y por todo el desafío. Por ejemplo, el pueblo francés, pues todos ellos se reconocen franceses en general y hablan la lengua francesa. En Dinamarca son daneses. Europa es algo interesante porque Europa casi cada país tiene su lengua y casi cada país es un grupo de gente que se siente primero italiano antes que europeo y todo lo demás. Y así, y yo sé pues que cada país tiene sus regionalizaciones también. España tiene un tema interesante allá con todos los grupos que se están como tratando de independizar. Por un lado los catalanes, por un lado los vascos, allá por el sur quizás los andaluces tienen también sus intenciones o su marcada identidad, en fin. Los portugueses pues hablan su idioma aparte. Eso a ellos, desde cierto punto de vista histórico, pues los conformaría como pueblo, pero no como Goy, no como Goy. ¿Qué pasa? Que cuando avanza la historia, estos Goy, ¿verdad? Frente a los hebreos, van adquiriendo costumbres que son opuestas al Dios de Jacob llamado Israel. Y es allí donde ya comienza a tomar otra connotación muy distinta la palabra Goy. Porque repito, al corte de Jacob y de sus hijos, ellos eran hebreos y habían otros pueblos con sus culturas y sus lenguas muy identificadas, las 70 naciones. Eso es lo que se llama Shivim Umot Haolam, las 70 naciones del mundo, que seguramente la habrán leído por allí en algún lugar o la habrán escuchado. Para el judaísmo, el mundo antiguo está dividido en 70 naciones, no gentiles, 70 naciones. De esas 70 naciones derivan pueblos y de los pueblos mestizados salen los goyim, que son gente, repito, que ya es una licuadora. ¿Qué ocurre? Que, como decía ahora, los pueblos comenzaron a adquirir costumbres que cuando el Dios de Israel se revela, dichas costumbres quedan siendo contrarias, quedan siendo opuestas. Y ahí en el caso directo tendríamos a los hebreos, cuando salen de Egipto, muy opuestos a las culturas de las naciones de Canaán. Y es el Dios de los hebreos quien los empieza a distinguir a ellos. Ya no sería entonces su extracción o grupo étnico, como dice, semítico, porque los cananeos también eran de alguna manera, aunque ellos no eran de extracción semítica, pero tuvieron contactos con pueblos semíticos. Hay que recordar que Canaán desciende, es del lado de Cam, y Cam es África, no es semítico. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Que los cananeos, las 7 naciones de Canaán, que eran de extracción africana, de estructura o de genética inclusive africana, chocan con este grupo semítico, hasta ese momento hablando, pero más que el choque cultural o lingüístico, lo que haya sido, va a empezar a ser la costumbre o la forma de vida que Dios le ha dictado al pueblo hebreo. Entonces ya podemos entender desde ese punto histórico y hasta sociológico, si se quiere decir, que nuestra identidad no consiste en ser hebreo ni siquiera. No consiste en ser un hijo de Israel según la carne o la genética. En últimas, quien te va a distinguir a ti es el Dios de Israel. Es el Dios de Israel. Los hebreos chocan con todos los pueblos, es por ser del Dios de Israel, no por ser hebreos, no por ser semitas. Y por eso viene un poquito el tema complicado de antisemitismo, porque en realidad
no se trata de antisemitismo. En el fondo lo que hay es un antiteísmo bíblico. ¿Ya? Fíjense ustedes, me adelanto un poco en la historia, pero luego retomo. Hoy estamos celebrando, o ustedes allá están empezando la fecha, de la fiesta de Purim. Hoy hace más de 2.800 años, no, 2.400, 2.500 años, pongamos. Hoy hace más de 2.500 años, estaba la reina Esther con Mardoqueo, pujando por la libertad de los hebreos, de los judíos. ¿Y qué pasa? Que Amán, si han leído la historia de Esther, se acordarán que Amán lo que le dice al rey es lo siguiente: oye, pues aquí tenemos un pueblo en medio de los pueblos, cuyas leyes son diferentes y no quieren obedecer las leyes del rey, y al rey no les conviene dejarlos vivir. Piensen ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Amán odiara a los judíos en ese momento? Fueron las leyes de su Dios. No fue semita, porque Amán, lo más probable era que Amán fuese persa o fuese hindú, por los nombres de él y de sus hijos. Era del ascendiente de Agag, y Agag pues era un pueblo de antigua extracción, de ahí de alguna manera semítica, ¿de acuerdo? Y no era antisemitismo entonces lo que movió a Amán, el agageo, a acabar con los hijos de Israel. Fue la antinomía en contra de las leyes del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque claro, él ordenó que se le postrasen cuando él pasase, y el Dios de Israel prohíbe postrársele a hombres. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces no se trata, tú puedes ser chino, que si tú sigues al Dios de Israel, igual no te le vas a postrar a ningún hombre. Así que la identidad está marcada es directamente con Dios, no con la extracción genética ni cultural de donde hayas venido. ¿Por qué? Porque eso inclusive deja de ser. Quizás el que tenga alguna ventaja o no vaya a notar como mucho cambio es el judío que ha crecido dentro del pueblo de Israel, que viene de conocer pues de toda la vida los mandamientos y todo. Quizás tenga una experiencia un tanto diferente de la que mucha gente puede tener, pero en últimas ni la lengua ni la cultura en la que naciste va a ser determinante, porque lo que te va a identificar a ti es el Dios de Israel. Todo aquel que venía de las naciones y se convertía en el Dios de Israel, ahí está el caso de Ruth la Moabita, era de Moab, un pueblo producto, ya lo sabemos, ¿no?, de aquel cruce de las hijas de Lot con su padre, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Que salen los moabitas, luego se cananizaron, no canonizaron, sino canaanizaron, se hicieron cananeos, los moabitas y los midianitas. Y sin embargo, de la descendencia de Ruth, ¿cierto? De los moabitas nació Ruth. Y Ruth dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Fíjate tú, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Primero Dios. En ese momento, pues como eran hebreos, ella se introduce en el pueblo hebreo. Pero si hoy Ruth estuviese aquí, entre nosotros, existiendo en esta era presente, Ruth diría: pues yo creo en Mashiach, porque es la manifestación final de Dios aquí en la tierra. Convertirse en aquel momento equivaldría hoy a tener que confesar el nombre del Mesías. Y ahí vamos a llegar ahora a un punto interesante. Pero permítanme retrocedo un poco a donde veníamos hablando de Jacob, Yosef, Efraín y Judá. Vamos por allí. Los 12 hijos de Jacob se hacen tribus, se consolidan en grupos gigantescos, a tal punto que a la hora de salir de Egipto dice que habían 600,000 hombres de a pie. Eso hay que multiplicarlo por 3, mínimo, porque hay que meter las mujeres y los niños. Y normalmente a nivel estadístico, cuando se habla de hombres, se duplica por mujeres y se triplica por niños. Así que mínimo salieron 6 por 3, 18, 1.800.000 hebreos de allí, de Egipto.
junto con los gentiles de las otras naciones o de los otros pueblos que salieron junto con los hebreos. Y hay que recordar que Éxodo dice que salió una gran mezcla de gente de todos los pueblos. Ahí los vemos. Pero todavía en ese momento se distinguían hebreos de los otros pueblos. Todavía estaban las 12 tribus y los gentiles y los pueblos que salieron. Sin embargo, avanza el tiempo. Fíjense que Caleb, que es de los grandes guerreros de la antigüedad, era ceneceo, no era hebreo. Caleb era de otro pueblo, el pueblo ceneceo, hasta donde se puede establecer, parece que era de Kenia, el país de Kenia, ¿ya? Kenizi, en hebreo. Parece que era keniano. Fíjense que Moisés tomó una esposa de Etiopía, de Cush, y así sucesivamente. Y Caleb, siendo keniano, o voy a decirlo bíblicamente, Kenizi, en hebreo, Kenizi, es ¿a dónde terminó Caleb? Adscrito a la tribu de Yehudá. Y llegó a tener parte y herencia en la tribu de Judá, pero él no era hebreo. Él era Kenizi. Luego se hace al Dios de Israel y el Dios de Israel lo asignó a la tribu de Yehudá. Punto. Pasa la historia, las 12 tribus, las 12 familias se vuelven 12 tribus, conquistan la tierra de Israel, se establecen geográficamente y luego sabemos que a la altura de los libros del libro de Reyes, estas 12 tribus sufren un colapso porque debemos recordar que Salomón se gentilizó. El gran rey Salomón se gentilizó. Acordémonos que en esa época oscura de su reinado se casó con egipcias, con mujeres de otros pueblos gentiles, ¿ya? Y que terminó metiendo ídolos gentiles en el templo y sirviéndole a dioses de las naciones, aquellas naciones opuestas al Dios de Israel. En ese momento Salomón vio tambalear su propia identidad. Vio tambalear su propia identidad. ¿Por qué? Porque su identidad con el Dios de la Biblia estaba desapareciendo. Se volvió idólatra, como cualquier goy. ¿Me explico? Como cualquier goy. Con todo y lo hebreo, con todo y lo israelita, con todo y lo davídico, en ese momento su identidad estaba en vilo. Si Dios, el Dios de Israel, no lo reconcilia, él habría terminado muerto como un gentil. Un hebreo gentilizado, si lo quieres decir un poco más refinado. Un hebreo gentilizado. ¿Y qué ocurrió? Que a raíz de toda esa tensión que se desarrolló entre las 12 tribus, 10 tribus terminan por voluntad divina separándose y 2 quedan como reino de David. Las otras 10 quedaron como el reino de Efraín o la casa del norte. Esas 10 tribus con el tiempo siguieron el mal ejemplo de lo que era Salomón y de lo que eran las naciones que estaban allí y terminaron gentilizadas. Es decir, ¿qué es gentilizar? Gentilizar significa adoptar todas las leyes y costumbres ajenas y contrarias al Dios de la Biblia. Por eso es complicado que hoy un creyente diga yo soy gentil. No, es que suena mal, a oído hebreo suena mal. Tú no puedes decir solamente soy gentil, por lo menos agrégale santo, para que haya distinción. Tú no puedes decir yo soy gentil porque gentil significa pagano y contrario al Dios de Israel. Así de plano hay que saberlo. Y eso es lo que muchos cristianos ignoran. Los hermanos cristianos ignoran eso cuando de pronto reaccionan y dicen, no, yo no soy judío, yo soy gentil. Uy, no sabe lo que estás diciendo. Te la paso por ignorante, ¿verdad? Porque lo estás ignorando, pero no sabe lo que estás diciendo. Gentil, repito, significa contrario, opuesto al Dios de la Biblia. Y allí la importancia de saber con precisión qué es lo que somos entonces. No puedes andar diciendo que yo soy gentil. No, no se puede, suena mal. Porque gentil es opuesto al Dios de Israel. Las 10 tribus se gentilizaron, adoptaron ídolos. Jeroboam, que fue el primer rey de las 10 tribus del norte, lo primero que se le ocurrió hacer fue mandar a poner 2 becerros, uno en Dan y el otro en Betel, etc.
e hizo que el pueblo se volviese idólatra. Ser idólatra es opuesto al Dios de Israel. No puede ser del Dios de la Biblia y ser idólatra. Y allí el primer delito de muerte. Pero ¿qué contrajo la idolatría? Además, la idolatría contrajo consigo inmoralidad sexual, porque los dioses de las naciones eran adorados o exigían adoración, y sabemos que detrás de los ídolos están los demonios, ¿no? Exigían adoración cúltica sexual. El templo de Afrodita en Grecia tenía más de 200 prostitutas públicas para su culto. Igual pasaba en Canaán. Y los hijos de Israel, esas 10 tribus hebreas, con toda la jactancia que podían tener, terminaron como cualquier vulgar gentil, teniendo orgías, teniendo idolatría. Y esas dos cosas contraían consigo también el homicidio. El homicidio, sea a través de sacrificar personas o a través de los desórdenes, las riñas, las peleas, traía contienda y con ella la muerte. Así que ahí están los 3 delitos de muerte: idolatría, inmoralidad sexual y homicidio. Cuando los apóstoles se reúnen en Jerusalén para debatir qué se hacía con los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor, el Ruach HaKodesh se pronunció y estableció que toda persona de origen gentil que se preciase de ser creyente hoy, tenía que empezar apartándose de esos 3 delitos de muerte: de la idolatría, de la inmoralidad sexual y del homicidio. Dice, si estas cosas observáis, hombre, pasadlo bien. De resto sigue estudiando a Moisés, que de Shabbat en Shabbat vas a seguir aprendiendo Torah hasta el resto de tu vida. Pero esas 3 cosas te van a empezar a identificar que ya no eres un goy. Deja de ser goy. El mundo entero fuera de la Biblia es pagano, es idólatra. Inclusive el que diga que es ateo, su Dios es su ego. Tiene otro Dios. Bien lo decía Eric Fromm, ¿verdad? Que toda rebelión no es más que la obediencia a otro principio. Y el ateo que diga que es ateo o el agnóstico, etcétera, simplemente tiene otro Dios, que no lo caracteriza, que no le pone nombre o no le da culto, pero lo tiene, porque está obedeciendo a otro principio. Por eso Mashiach fue así de radical. El que no está conmigo está, ¿cómo dice? Contra mí. Es que no hay término medio. Es que no hay gente neutra, no existe eso. O eres de Mashiach o eres enemigo de él, así de radicales. Pablo lo dice más adelante, hombre, o tú eres siervo, esclavo del pecado, o eres siervo de la justicia. No hay término medio. Y allí donde viene la importancia de quiénes somos nosotros, nuestra identidad. O somos de Mashiach o somos enemigos de Mashiach. O somos siervos de la justicia o somos esclavos del pecado. No hay lugar a término neutro o mixto, ¿verdad? O algo por el estilo. Ahí está, te polarizas necesariamente. Y esa polarización equivale a lo que hemos visto históricamente. O eras hebreo o eras de otro pueblo. O eras del Dios de los hebreos o eras del Dios de otros pueblos. Así de radical siempre ha sido, como se pueden dar cuenta. Ruth era moabita y ella no dijo nunca, bueno, yo voy a adorar al Dios de ustedes, pero a mi manera, como lo hacemos los moabitas. No. ¿Qué le pasó a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y quisieron adorar a Dios al modo egipcio? Hubo 20,000 muertos con el becerro de oro. ¿Me explico? Dios no permite el sincretismo religioso, porque muchos me han dicho a mí, inclusive aquí en mi ciudad, cuando hablamos, no, pero es que yo soy barranquillero, yo soy colombiano y lo voy a adorar a Dios como yo sé, con mi cumbia, con mi merengue. Pues no, está mal. Está mal. No se puede, porque vienes de ser de allá y ahora eres de acá. Y acá tenía una persona, un hermano que era músico, imagínense ustedes, y viene habituado a su música, a su salsa, a su swing latino y todo lo demás. Y al principio venía diciendo, no, es que nosotros somos latinos. No, latino serás tú. Yo no soy latino. Y lo digo con ese propósito de marcar esa identidad. Entonces, ¿qué somos? Y dije, somos nación santa. Ya, bien, no le dije somos hebreos, no le dije somos judíos, no le dije somos mesiánicos ni nada.
Somos nación santa. Goy Kadosh. Amén. Eso es lo que está escrito. Más que hebreo, más que judío, más que mesiánico. Somos de Dios, de Él. Somos de Él. Como dice en una Haftará de Isaías, la descendencia que bendijo Hashem. ¿Ya? Entonces, volviendo a dónde vamos, estas 10 tribus se gentilizan, se vuelven paganas como cualquier gentil, como cualquier nación de la tierra, ajena al Dios de Israel, ajena y contraria, ojo, porque es que no solamente es diferente, sino contrario. Hay que tener de plano que las costumbres de los pueblos, como dice el profeta Jeremías, son vanidad. Las costumbres de los pueblos son contrarias. Dicen, no sigáis el camino de los gentiles. No tengas temor de las señales que ellos temen. ¿Ya? Y así sucesivamente. Así que radicalmente el Dios de la Biblia te hace antagónico del resto del mundo. Si tú eres del Dios de la Biblia, vas a ser opuesto, necesariamente opuesto. Por eso fue que Joshua dijo, el mundo ¿qué dice? Os aborrecerá. El mundo os aborrecerá. ¿Por qué nos va a aborrecer? ¿Porque somos semíticos? ¿Porque somos hebreos? ¿Porque somos judíos? No. Nos va a aborrecer por las leyes que nos caracterizan a nosotros, ¿verdad? Hace poco, yo soy muy aficionado del tema vasco y hace poco leía una historia sobre Navarra y ellos tienen allá un tema con qué ser navarro, que si son vascos o españoles, etcétera. Y entonces, en últimas le preguntaron, bueno, por encima de ser vasco o español, ¿qué es ser navarro? Y la mayoría coincide, hombre, pues el fuero es lo que nos hace ser navarros, el fuero especial que tenemos aquí. Las leyes, las condiciones, las libertades que tenemos como pueblo nos hacen distinto del resto de España, ¿verdad? Y puede que alguien diga, no, yo soy vasco del norte o yo soy español del sur, de Rivera, lo que sea, pero en últimas son navarros. ¿Por qué? Porque tienen unas leyes, un conjunto de instituciones que los hacen distintos. Eso es lo que sería ser navarro en últimas. Y sus asuntos culturales en común que tengan, ¿verdad? Que los distingan del resto del país. Así pasa con nosotros. A nosotros, sea de donde seamos, o de donde sintamos que somos, o de donde la genealogía nos dicte que somos, ante todo somos del Dios de la Biblia por las leyes y las instituciones bíblicas que nos regulan, que nos caracterizan y que nos unen, además. Y que de igual manera nos hacen libres del resto del mundo. ¿Está claro eso? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que las 10 tribus son castigadas, obviamente, por su pecado, porque todo el que Dios tiene por hijo lo castiga y lo reprende. Pero esas 10 tribus se van hacia los asirios, son llevados cautivas a Siria hacia el año 722, y más nunca regresaron. ¿Qué fue de esa gente? Eran millones de personas. No fueron exterminadas como un genocidio, no. Fueron gentilizadas, se asimilaron y se quedaron cómodas donde las llevaron. No vieron la diferencia. La cosa era que estábamos en Israel, pero ahora estamos aquí en Asiria, pues da igual, vivimos igual, con los mismos ídolos, la misma desorden. Quedémonos aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Y nunca dieron para regresar. Nunca mantuvieron una identidad hebrea en el fondo, decir, anhelamos la tierra de Israel, extraño cuando nos sentábamos allá frente al mar Mediterráneo, nada. No, les daba igual. En cambio, las 2 tribus del sur, de donde sale lo que hoy se conoce como el pueblo judío, que es la fusión de la tribu de Benjamín y de Judá, esas dos tribus permanecieron un poco más de 200 años allí, en la tierra de Israel, cuando en el norte no había nada, y luego también, por sus pecados y la violación de la Torá y todo, son castigados con una cautividad en Babilonia, y se los llevan 70 años para Babilonia. ¿La diferencia cuál es? Que a diferencia de las 10 tribus, estas 2 tribus, el pueblo judío benjaminita, mantiene su identidad cultural hebrea bíblica, al Dios de la Biblia, pues Dios es quien los guarda, y regresan 70 años después a tierra de Israel y se establecen como la nación hebrea. Fíjense que a esa altura es donde pega la historia de Mardoqueo y Esther. Mardoqueo era de la tribu de Benjamín,
Sin embargo, en el libro de Esther se llama Mardoqueo el judío, pero no porque sea la tribu de Judá, es porque es parte de esa unidad cultural que se había establecido ya. Pero él era la tribu de Benjamín y la reina Esther no era judía, era benjaminita. ¿Ya? Eso hay que decirlo, era benjaminita, no judía. Sino que se le llama judío por estar en un entorno mayoritariamente judío, porque acordemos que la tribu de Benjamín era muy pequeña. Luego estas dos tribus regresan como el pueblo judío a tierra de Israel hacia finales del siglo V antes de Cristo. Se establecen allí y surge la descendencia de las tribus de Judá y Benjamín, fusionada con una identidad cultural judía, digámoslo así. De ahí es que arranca del siglo V para acá el pueblo judío, como tal, el que hoy se conoce. ¿Qué ocurre? Pasan esos 400 años después, viene Mashiach, hay judíos en tierra de Israel, y el que no era judío era ¿qué? ¿De acuerdo a lo dicho? ¿Era gentil? El que no era judío en ese momento era gentil. Acordémonos que entonces el pueblo judío es el último resquicio del pueblo hebreo ancestral en ese momento del siglo I. Así que si tú querías adorar al Dios verdadero, tenías que hacerte judío. ¿De acuerdo? O sea, y estoy hablando antes de que empezara el evangelio a transmitirse. Estoy hablando ahí poquito antes de Jesús. Para tú adorar al Dios verdadero tenías que hacerte judío. ¿Sí me explico? Sí. Claro, porque tenías que hacerte a las leyes de ese pueblo, no tanto porque genéticamente no lo vas a hacer nunca. ¿Me explico? Tenías que haber nacido de ese pueblo para ser judío genético. Pero si tú querías volverte al Dios de Israel y porque Dios te trajo a su adoración, entonces terminabas identificándote como judío. Fíjense ustedes que los primeros creyentes del Evangelio en Roma eran perseguidos igual como judíos. No hacían distinción los romanos si era judío creyente o no creyente en Jesús. Para un romano, si creías en Jesús o si un romano se volvía creyente en ese Mesías que anunciaban, se volvía judío. ¿Ya? A ese momento histórico, volverse a Cristo era volverse judío en Roma. ¿Ya? Por eso es que viene la necesidad de escribir la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos. Porque ¿qué pasó? En la comunidad de Galacia, ya estamos entrándonos al Evangelio, entonces surgió esa disputa de la que hablaba ahorita. Bueno, los judíos tenían por costumbre que todo el que viniera de las naciones se volviera judío. Pero ya eso comienza a cambiar un poco con el Evangelio. Y es donde viene el freno, un momento, a ver, no es necesario que se vuelva judío como nosotros. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, el pueblo judío, a pesar de que tenía la Torá como su identidad, y es lo que hemos venido hablando, desarrolló no obstante otro conjunto de leyes y costumbres y folclore netamente judío. Entonces, con su tradición oral judía y todo lo demás. Entonces los apóstoles, guiados por Ruach HaKodesh, por Dios, dice un momento, no, a ver, es que el que viene de ser gentil no tiene que hacerse judío culturalmente como nosotros. ¿Le basta qué cosa? Hombre, lo que ha sido la antigüedad, perdón. ¿Qué ha sido la antigüedad? Lo que hacía a una persona adoradora real del Dios de Israel era que siguiera las leyes del Dios de Israel. Pero nosotros hoy tenemos, aparte de las leyes del Dios de Israel, unas costumbres propias nuestras judías, que no están obligados ellos a observar. Entonces hay que hacer un trabajo de desambiguación o de disociación entre qué es lo bíblico, estrictamente bíblico, y qué es lo judío. ¿Me explico? Un ejemplo muy concreto y práctico a fecha de hoy. A veces me han preguntado sobre el Shabbat. Y yo digo, bueno, fíjense ustedes, la cena de Shabbat y la costumbre de las dos velitas, el pan, el vino, eso es judío. Si hoy un creyente dice, hombre, yo soy creyente en el Dios de Israel, pero no tengo ganas de hacer esa ceremonia de Shabbat, pues no la hace y no hay problema. Y no tiene que ser mal visto. ¿Por qué? Porque eso es judío. Y ojo, ahí viene el tema. Otra cosa es que alguien que venga de origen gentil, que obedezca al Dios de la Biblia y siga sus mandamientos, quiera hacer cosas judías, eso es diferente. Y nadie se lo tiene que impedir.
ni criticarlo. Porque entonces lo que hay que evaluar es qué cosas de la cultura judía como pueblo, de su folclore, llegan a oponerse al evangelio. Si hay algo judío que se oponga a la verdad del evangelio, entonces hay que modificarlo o hay que desecharlo. ¿Me explico? Porque son cosas que nacieron dentro del pueblo judío, aparte de la Torá, aparte de los profetas, aparte de los escritos, que es la caracterización y las leyes del Dios bíblico. Ellos tienen hoy pues su forma particular. Por ejemplo, ahí ustedes verán que tienen judíos que se dejan las guedeas largas, otros que usan sombreros negros, otros que visten de blanco, que si el cabalista, que el otro. Todas esas son expresiones culturales judías, ¿ya? Que no son directamente emanadas de la Biblia, son producto de su interpretación particular. Por ejemplo, lo he dicho antes, el ponerse la cajita, el tefilín, aquí en la frente, tan característico judío, eso es judío, no es exactamente bíblico. Eso es la forma como ellos entendieron ese mandamiento. Pero tú hoy entiendes otra cosa y es tan válido como lo que él pudo entender. ¿Me explico? Entonces tú no tienes necesidad de ir a ponerte ahora a comprar unos tefilín y ponértelos, porque resulta que si tú vas a la escritura y dices, hombre, pero aquí dice que estarán como señal entre los ojos. Ahí no dice que haya que hacer una cajita y ponértela aquí, ¿verdad? Y amarrártela con 7 vueltas y nudos y todo. No lo dice así. Que los judíos lo hagan, hombre, me gusta cómo lo interpretaron los judíos, lo voy a hacer así. Ah, qué bueno, bien. Así que ahí en la comunidad de ustedes como grupos, si se reúnen, les puede dar igual ver a alguien con la cajita puesta o que no la tenga. ¿Por qué? Porque es libre de hacerlo siempre y cuando no contradiga el evangelio. El problema va a ser que el que se ponga la cajita discrimine al que no se la ponga. Porque el que tal hace es porque no ha entendido realmente lo que está haciendo. ¿Me explico? Por ejemplo, una prenda tan conocida y tan preciada, tan bonita como el talit no es bíblico. El talit es una prenda judía, de producto de la interpretación y la expresión judía. Así que si alguien hoy no se quiere poner talit, pues que no se lo ponga, no está obligado. Los flecos sí son bíblicos, y eso sí estamos todos obligados. ¿Sí es la diferencia? El fleco que te tienes que poner en tu ropa donde vaya, eso sí es bíblico y yo tengo el deber de decirte, hombre, tienes la obligación de cumplir esa mitzvah y de usarla porque es tu identidad. Es parte de tu característica como pueblo de Dios, como Goy Kadosh. El talit no estás obligado. La kipá tampoco, porque la kipá es una expresión judía. No sale en la Biblia. Así que si no te la quieres poner, no te la pongas y no hay problema. Pero, repito, el que no se la pone no puede tratar de judaizante al que se la pone. Y el que se la pone no puede tratar de gentil al que no se la ponga. ¿Sí me explico? Sí. Es estar ubicados cultural y históricamente. Repito, nuestra base hoy es que venimos de ser Goy Kadosh y como extra es que alguien quiera hacer cosas judías. Eso es diferente. Y tiene la libertad de hacerlo, siempre y cuando no se oponga al evangelio. De eso habla Romanos 14, capítulo 14 habla de esa disputa, porque en ese momento histórico, un judío en su cultura, en su folclore, tenía mal comer carne y vino de un gentil, porque consideraba que los gentiles contaminaban las cosas. Pero entonces el judío en este momento tenía el deber de actualizar su base de datos y decir, bueno, este es gentil, pero ahora es santo. Y no lo puedo seguir tratando igual que como si fuera un gentil de antes. El judío en ese momento histórico tenía que hacer un trabajo de actualización de su software, ¿verdad? Y decir, bueno, tengo ahora que distinguir porque ahora no todos los gentiles son iguales. Ahora los gentiles son santos y no santos. ¿Me explico? Entonces ahora el judío tenía que distinguir y eso es lo que no hace el pueblo judío hoy, lamentablemente. Yo he hablado ya con 3 rabinos y ellos tienen una lamentable confusión porque para ellos todo el que cree en Jesús es católico, todo, sin distinción. El judío no distingue entre cristiano, protestante ni católico. Para ellos creer en Jesús es ser católico y ser pagano. Fíjense ustedes,
no han actualizado su chip. Y a esos tres tuve la oportunidad de decirle, y les voy a dar mi experiencia personal. Entonces yo, pues obviamente hablaba hebreo con ellos y yo decía, hombre, pues yo soy de extracción judía, rabino, y mira, hablo hebreo y todo. Y decía, sí, pero entonces ¿tú qué eres? No te puedo decir gentil porque no eres pagano idólatra, pero no te puedo decir judío porque no eres de nuestra religión judía como tal. Entonces ¿tú qué eres? Así me decía, no me podía catalogar, porque él es muy cómodo, ¿no? En su software antiguo, él dice, bueno, el que no es judío es pagano, así, sencillo. Pero ahora se enfrentó a un escenario que nunca antes había conocido, y era el de ver a una especie de nueva categoría que nunca antes había visto. Un gentil santo o un judío no tan de practicante del judaísmo ortodoxo. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo categorizo yo esto? Un judío creyente en Jesús, pero no es pagano. ¡Wow! Eso es novedoso. ¿Ya? Eso es como interesante. Pero él obviamente no sabía lidiar conmigo. No sabía dónde ponerme. O sea, no te puedo decir gentil, no te puedo decir pagano, no te puedo decir hereje, ¿verdad? Porque hereje se le llama al que blasfemia contra una religión. Entonces me dice, si yo te digo hereje, estaría diciendo que eres judío y que has blasfemado contra el judaísmo, pero tampoco es lo que estás haciendo. Entonces no sé qué decirte. Yo le dije, soy Goy Kadosh. Y se quedó callado. Soy Goy Kadosh, rabino. Eso está escrito en la Torah, ¿o no? Y se quedaba así, no entiendo. Y le costaba trabajo. Le costaba mucho trabajo asimilarlo. Y les digo a ustedes que me escuchó de buena gana porque le hablaba en hebreo. De donde yo hubiese llegado como gentil y a predicarle de Jesús y todo, me rechaza enseguida. Pero él vio pues que estaba hablando como con un conciudadano de él y después fue descubriendo cosas y se quedaba complicado, no sabía qué decir, no sabía. No sé qué hacer contigo, no. Tú eres un peligro, me dijo. Así me dijo, sí, tú eres un peligro, porque se puso a analizar, bueno, este habla hebreo y puede llegar a la comunidad judía y los puede llegar a convencer. Y por otro lado estás trayendo a los gentiles a que observen la Torah. Así dijo, eres un peligro en último. Me dijo en hebreo, Atam Sukan, me acuerdo perfectamente, Atam Sukan, tú eres un peligro. Ya, y lo dijo hasta en tono un poco jocoso, pero al mismo tiempo como serio, ¿no? Tú eres un peligro. Y aquí la comunidad judía me conoce, saben que hablo hebreo, saben que en qué ando y hasta admiración en cierto modo me tienen. Y saben que no pretendo llevar a la gente a ser judía ni nada por el estilo. Y yo voy y visito a la morada hebreo tradicional de aquí de Barranquilla, la señora Rivka Yafé Bajayo, y la visito en su casa, hablo con ella, hablamos en hebreo y todo, y ella sabe quién soy yo. Y sabe que no pretendo ser judío y que lidero una comunidad y que la comunidad no pretende ser judía. ¿Ya? La comunidad es una comunidad santa. Miren, antes de llamarse sinagoga, los grupos de reunión judíos se llamaban en arameo Hedra Kadishá. Hedra Kadishá significa hermandad santa en arameo. Y me pareció un nombre muy bonito. ¿Ya? Hedra Kadishá, hermandad santa. Y yo, wow, interesante eso. Antes de llamarse sinagoga o Cajal o Kehilá o Beit Knesset o cosas por el estilo. Se llamaban Hebra Kadishá, Hermandad Santa. Si vamos a la historia de los primeros creyentes, se reunían en las casas. En hebreo se dice Jaburá. Una Jaburá es una hermandad. ¿Ya? Somos una hermandad santa. En hebreo sería Jaburá Kedoshá. En arameo Hebra Kadishá. Se parecen bastante. ¿Ya? Y esa era la caracterización. Entonces ya estamos a la altura del Evangelio, repito, y a los apóstoles les tocó, pues con asesoría divina, ubicar a las personas. Y bueno, tú judío tienes que aprender a distinguir que ahora no todos los gentiles son gentiles iguales. Y tú que vienes de origen gentil tienes que distinguir entre lo que es netamente judío y lo que es bíblico del Dios de Israel. Ya, ¿está claro eso? Sí. Si usted sabe hoy distinguir esas dos cosas, está bien ubicado y sabe quién es su identidad. ¿Ya? Usted sabe que no todas las cosas que hacen los judíos son bíblicas, sino que son propias de su cultura.
Y otra cosa es que usted sabe que no puede seguir siendo gentil del mundo. Ya no es residente del mundo. Ahora usted es Goy Kadosh, nación santa. Fíjense, el pueblo judío en la época musulmana, hacia el siglo VI en adelante, después de Cristo, se llegó a identificar como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Y eso es otra denominación muy bonita. El pueblo del libro, es decir, estás circunscrito, estás limitado a lo que el libro te dicte que tienes que hacer. Lo que pasa es que obviamente, repito, el judaísmo se fue expandiendo hacia otras fronteras y por eso hoy vemos judíos cabalistas, judíos ortodoxos, ultraortodoxos, hasídicos, que reformados, que conservativos, etcétera. Hace poco posteé en mi Facebook una noticia de cómo el judaísmo conservativo apoya la ideología de género. Dijo, wow, impensable. Pero fíjate tú la ironía y la doble moral. El judaísmo conservativo es una rama oficial y reconocida del judaísmo. Ojo, y el judaísmo no admite judaísmo mesiánico. No existe reconocido judaísmo mesiánico como dentro de las ramas del judaísmo moderno. Entonces fíjate la doble moral. Prefieren admitir a un conservador que promueve la ideología de género y rechazar a un mesiánico que la detesta. ¿Te dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate tú. Tu identidad va a seguir siendo hoy, a corte de hoy. Si antes era con el Dios de Israel, hoy va a ser con el Dios de Israel venido a la tierra. Y ahí es donde tocamos otro tema muy, muy denso y profundo. Y les voy a decir algo. Hay que tener claro que el Mesías es Dios. Es la expresión corpórea de Dios venida a la tierra. Si tú no tienes claro eso, pueda que se te comience a embolatar la figura del Mesías. Porque ¿qué vienen los argumentos? Entonces te dice un judío, bueno, pero un humano no puede morir por otro humano, porque es igual de pecador. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Eso es cierto, porque el Salmo lo dice. Ningún hombre podrá redimir a su hermano, ni podrá pagar la paga de su pecado. Eso es bíblico. Y ahí el judío tiene toda la razón. Por eso mi insistencia desde mis vídeos de YouTube y en todos los lugares donde publico, y hasta en las clases de teacher que Dios me ha permitido dar, siempre digo y enfatizo, es que mira, necesariamente tiene que ser divino, ¿sabes? Porque si el Mesías no es divino, por defecto tendría que ser humano, y si es humano no puede salvarte. ¿Ya? No, que es un ángel, entonces es una creación, entonces no fue Dios el que nos salvó, ¿verdad? Porque los profetas habían dicho, yo mismo los salvaré, yo mismo los salvaré. Mirarán a mí al que traspasaron y llorarán por mí como se llora por el unigénito. ¿Quién dijo eso? Hashem. ¿Y a quién vieron aquí? A Hashem. Venido ¿qué? En forma corpórea disminuida. Es una expresión de la deidad, una forma de Dios aquí. Mashiach. Es divino. No puede ser humano porque ser humano, repito, es pecador. Pero ¿y cómo estaba aquí? Hombre, aquí tenía forma humana, es otra cosa. Forma de hombre, eso es distinto. Forma de siervo. Pero hoy la identidad tuya y mía viene a radicar en confesar que aquel Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, vino a salvarnos. Amén. Vino a salvarnos porque cumplió su palabra que dijo, yo lo salvaré. Yo lo salvaré. Y yo soy Adonai y no comparto mi gloria conmigo, no doy mi lugar a otro. Yo soy quien cubre y perdona tus rebeliones. Bueno, ¿y quién fue ese? Fíjense que cuando Yehoshua estuvo aquí y dijo, tus pecados te son perdonados, ellos se escandalizaron enseguida y decían, oye, pero solamente Dios puede perdonar pecados. Bueno, para que sepan quién es el Hijo del Hombre, toma tu lecho y anda. ¿Ya? Eso es impresionante. A mí me da mucho gozo ese pasaje porque imagínense la escena. Están reunidos los grandes doctores de la ley y de la tradición judía en ese momento, de todas partes de Israel, y están discutiendo ahí sobre teología con Jesús y le atinan a traer un paralítico. ¿Y quién sabe de qué estaban hablando? Sobre Mashiach. Y viene Jesús y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ellos se escandalizan, ¿no?
pero ¿cómo así? Y se levantaría el alboroto, pero ¿cómo así? Blasfemia, solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les dice, a ver, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Sí, porque cualquiera de ustedes puede decir lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo se va a saber que eso es verdad? Les voy a dar una señal. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o levántate y anda? Entonces mira lo que dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate y anda. Coge tu lecho. ¡Wow! Eso es electrizante. Eso es impresionante. Tú tienes que saber entonces que el Mesías en el que tú y yo creemos es Dios. Vino aquí a salvarnos, es Dios. Que de pronto de momento no entiendas la relación de su corporeidad, de que cómo así, que Dios es uno, pero es dos, y algunos todavía estarán pensando que hay Trinidad. Pues no. Eso ya será otro tema que yo le había dicho al hermano Joséchu, pues que creo que tendríamos que hacer otra reunión al respecto para consolidar esto, porque les digo, si tú no crees firmemente que es Dios quien vino a salvarte, quien perdona tus pecados, entonces puedes caer en otro terreno peligroso, porque fíjense ustedes, el judaísmo es astuto. El judaísmo sabe lo que representa un Jesús bien predicado. ¿Y qué se ha inventado el judaísmo? El judaísmo se ha inventado ahora la figura de que hay dos Mesías, el Ben Yosef y el Ben David. La escritura nunca habló de eso, nunca. Nunca. ¿Cuál Mesías hijo de José? En ninguna parte. No existe. Eso es doctrina judía apologética contra el cristianismo. Y hay muchos que están empezando a aceptar esa doctrina y no se está dando cuenta del peligro que tiene. Porque ¿qué pasa? Que el judío viene y dice, no, bueno, sí, Jesús es Ben Yosef. Ese murió y no resucitó. Murió. Nosotros esperamos ahora el Ben David que viene del cielo. Fíjate lo tramposo y lo astuto. ¿Ya? Entonces eso como para calmar un poco los ánimos de los judíos que de pronto se están como interesando o inquietando con la evidencia, con todas las cosas. Entonces viene un rabino y dice, no, no, ese es el Mesías de los gentiles. Ahora nosotros tenemos el nuestro, que es el judío. Falso. La escritura solo habló de un Mesías, de uno solo. No habló de dos, ni de tres, ni de nada. Habló de un solo Mesías que iba a venir aquí y que era la expresión corpórea de Dios. Así que cuidado con esa doctrina porque yo la conozco de hace rato que viene soltándose de a poquito, viene disolviéndose ahí entre las aguas y tiñendo algunos sectores, pero no se dan cuenta, repito, las implicaciones directas que eso tiene. Tenga claro que para el judaísmo el Mesías hijo de José es un Mesías que murió y no resucitó. Así que cuidado con eso. Porque Pablo precisamente hace énfasis en la resurrección del Mesías. Dice, a ver, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fidelidad, vana es nuestra predicación. Somos los más dignos de lástima. Así que tú tienes que creer en un Mesías resucitado. ¿Ya? El Mesías del que tú y yo creemos es un Mesías, como dice Pablo, el postrer Adán que vino del cielo. Jesús lo dijo, el que vino del cielo sobre todos es, ¿verdad? Esto está en Juan capítulo 6. Ese Mesías que tú crees y yo es un Mesías que vino del cielo directamente de Dios. Yo procedo del Padre, ¿verdad? Estuvo aquí, murió y resucitó con cuerpo incorruptible y traspasó los cielos. Y ahora va a venir de nuevo. Ese es nuestra identidad. Que todavía algunos, repito, no estén en la capacidad teológica de explicar todas las demás cosas, no importa. Pero en eso tenemos que estar en común tú y yo. Un Mesías que viene del cielo, que muere como hombre aquí y resucita para entronizarse en el trono de la majestad en las alturas. Eso está claro, eso está escrito. Está en Hebreos, ¿verdad? Dice que habiendo purificado nuestros pecados por su sangre, por su sacrificio, se sentó en el trono de la majestad en las alturas. Y ahora está dispuesto para venir a ser coronado como rey aquí sobre toda la tierra. Ese es el Mesías bíblico en el que tú y yo creemos.
y Él es nuestra identidad. Repito, en últimas terminamos siendo de Jesús, porque, ojo, eso hay que decirlo. Cualquiera puede decir, no, yo soy gentil santo, pero no creo en Jesús. Ah, complicado, ¿no? ¿Cierto? Complicado, sí, porque puede decirlo. No, sí, yo soy gentil, observo las leyes de la Biblia, pero no creo que Jesús sea el Mesías. Entonces ese no es hermano todavía. ¿Ya? Fíjate tú que la escritura con el tiempo fue precisando y agudizando y limitando y especificando. Hoy entonces nuestra identidad, más allá inclusive de ser nación santa, es que somos de Jesús, somos de Yehoshua HaMashiach. Porque Él lo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Así de simple. Fíjate tú, todo el recorrido histórico, empezó como un grupo étnico allí, los semitas, luego Abraham, luego los hijos de Israel, luego que el tema de ser judío, luego que el tema de ser pueblo santo, y ahora, más allá de pueblo santo, somos del Mesías. A mí cuando me preguntan en la calle, y yo voy con mi kipá, ojo, hace poco me dio una alegría inmensa porque estaba pagando en el cajero del almacén, y llegó una persona en la fila y me preguntó por la kipá. Me dijo, ¿y usted qué? Y no, yo soy siervo de Jesús el Mesías. Y, pero ¿y la kipá? No, eso es una señal que usamos como temor de Dios sobre nuestras vidas, pero al mismo tiempo es un anclaje para yo poder predicarle a las personas. Qué interesante, yo quisiera ir. Bueno, venga, está invitado. Y anoche estuvo allá con nosotros estudiando. Fíjate tú, sencillo. Yo no le digo, no, es que yo soy judío. No, yo soy siervo de Jesús el Mesías. Yo ni siquiera en la calle digo soy mesiánico, porque les digo algo, el judaísmo tiene un movimiento ahora mesiánico ortodoxo. Ustedes quizás no lo han visto, pero hay una página que se llama www.mashiach.org.il. Está todo en hebreo, obviamente, no está ni en inglés. Pero allí están los postulados del mesianismo judío ortodoxo, que no tiene nada que ver con Jesús, ¿ya? Así que tengan cuidado. Más que mesiánicos, hay que especificar, ¿no? Yo soy siervo de Jesús el Mesías o de Yehoshua HaMashiach. Si lo quiere decir en español o en hebreo, da igual, ¿ya? Pero sepa que está identificado con el Mesías anunciado por el Evangelio. Mucha gente, lamentablemente, al querer congraciarse con el pueblo judío, ha empezado a negociar los principios del Evangelio. Los ha empezado a negociar y entonces ya como que no afirman tan categóricamente que Jesús sea el Mesías, sino bueno, Él es un rabino. Y no, yo no admito que a Jesús se le diga rabino. No, eso es ofensivo. ¿Me explico? Rabino es una palabra muy distinta cuando Él se le dijo rabí. Sí. Rabí es otra connotación muy diferente. ¿Ya? Rabí en ese momento era aquel que tenía discípulos que a su vez hacían discípulos. Pero rabino hoy es otra palabra muy diferente. El rabí no significa rabino, tengan eso presente. Entonces, comparar o decir que Jesús fue un rabino de su época o algo, eso es reducirlo. Yo no, querrás decir su majestad el Mesías. ¿Ya? Que él tuvo discípulos aquí. Sí, claro, pero eso no lo reduce a ser un simple maestro. ¿Ya? Eso no lo reduce a hacer eso. No se te olvide que Él es Dios sobre todas las cosas. Bueno, Eric, sí. ¿Qué te parece si pasamos a la parte de preguntas? Claro que sí, ¿cómo no? Sí, porque además el tiempo ya... No, igual ya yo técnicamente terminado, porque quería rematarlo con esto, especificar que somos de Yehoshua HaMashiach, luego pueblo santo y luego pues lo demás. Vale, muy bien. Adelante. Muy edificante todo, Eric. Muchas gracias. Vamos a...